Bienvenidos a Sonoverso, un programa impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. Un programa donde promovemos el arte, pero un arte que esté al alcance de todos. Bienvenidos y vamos a continuar esta plática que tuvimos con dos de los ganadores del concurso de libro sonorense 2024. Uno de ellos es Michel Giovanni Parra Alvarado, que está con nosotros, y Juan Miguel Valle Cimental. Muchísimas gracias por seguir aquí, porque vamos precisamente a continuar este episodio con muchas de las cosas que nos tienen que contar. Y una de las que más nos interesa saber, porque recientemente fue el concurso de libro sonorense 2024, esta premiación. Quiero preguntarte, Juan, ¿qué fue lo que te motivó a participar en este concurso? Fíjate que es curioso porque fue otro certamen anterior que me impulsó a esto y se llama Punto de Partida. Y siempre me funcionó literal, el punto de partida. Punto de partida es de una revista de la UNAM. Entonces ahí mando por primera vez crónica. Me había movido en otro tipo de narraciones, a mejor cuento. Y dije, voy a mandar crónica, porque hay textos o hay cosas que tienes que desnudarlo, decir, ¿sabes qué? Le queda crónica, ¿por qué le estás poniendo otra cosa que no va? Decido dejar el texto, digo, finalmente como una crónica, como ese retrato de una realidad. Lo mando y gano el primer lugar en crónica, y a partir de eso dije, ¿sabes qué? Si ya le hice aquí, que ese texto lo saqué de una antología mayor, fue como un muestrario. ¿Sabes qué? Voy a sacar una muestra. Si pasa algo, una mención honorífica, algo me está diciendo, por ahí es. Y yo esperando una mención honorífica, pues sale un primer lugar y pues me mueve todo, y ¿sabes qué? Continúa, dale por ahí. Y eso fue en junio cuando supe, estaba lo del sonorense, y dije, pues termina de escribir, a pulir lo que tienes, mando al concurso del libro sonorense, pero fue el impulso de este concurso que me lleva a participar en esta Fue ocasión. ese concurso, pero también así como que una señal divina. Una que hubo señal, por ahí. sí. Al final de cuentas no está tan separado, ¿no? De las artes, ese sentir o presentir a veces cosas, a ver, algo que me diga que puedo ser yo el siguiente, ¿no? Sí, claro, yo lo miré así como una señal, y a veces es como comentaban ahorita de esa profecía autocumplida, como menciona Michelle, de que espera esa señal y Sí, me encanta eso. Si abona eso a lo que tú estás haciendo y te tienes los pies sobre la realidad, adelante. No pierdes nada si no ganas, sobre todo con eso, no pierdes nada con participar, vas a volver a pulir la obra, va a ir enriqueciéndose, y en este caso pues la mandé y tuve pues la fortuna de poder ganar. Dinos cómo se llama tu obra. Se llama El Jardín que Habitamos. Ahorita me cuentas de qué se trata. Vamos contigo. ¿Qué fue lo que, Michelle, lo que te hizo decir, vamos a concursar este año? Fíjate que en 2015 gané el primer concurso de libro sonorense en ensayo. Después de eso hice la maestría, el doctorado, y en ese tiempo prácticamente era como que la escritura estaba, pues voy a decirlo así, como muerta, ¿no? Por tanto, más bien escritura en investigación y cuestiones académicas. Y después de eso fue como retomar en este ejercicio, decir, ok, tengo todas estas ideas, ¿cómo puedo elaborarlas para un público más amplio en términos literarios? Entonces, en el 2022-2023, recibí una beca de estímulo a la creación y desarrollo artístico y comencé a hacer el libro. Y pues bueno, en ese tiempo de hacerlo y tallerearlo, ya fue cuando lo mando a concurso y pues gana, ¿no? el año pasado. Wow. A ver, ahora sí quiero, para todos los que nos están escuchando, que a lo mejor les gustaría participar en algún punto, primero quiero que nos cuenten de qué tratan las obras con las que participaron. Si quieres, empiezo contigo, Juan. Pues en este caso habla mucho la memoria colectiva, y se retrata el pueblo del Tobarito, que es un pueblo allá en el Valle del Yaqui, allá en el municipio de Cajeme, y retrata toda esa vida, ese transcurso incipiente, cómo es un pueblo, cómo nace, literalmente de todo lo que aquí era monte, literalmente así a desmontar, y dentro de esa construcción del pueblo pues va la búsqueda de la identidad, o sea, cómo llega la religión, cómo llega a cierto servicio, la política, el deporte, cómo se van estableciendo ese tipo de cosas. Se va retratando ahí, ¿no? De una manera amena, con diferentes personajes, datos históricos, y sobre todo un pueblo que está en el Valle del Yaqui, ¿no? Su principal trabajo es la agricultura. Entonces va mucho enfocado a esa búsqueda de identidad, pero nada más la identidad colectiva, sino dentro de esa identidad colectiva, tanto social, familiar, la búsqueda de identidad individual. Y ahí empiezan los conflictos de, bueno, socialmente esto pasa, este soy yo, en el pueblo esto soy yo, cuando salgo del pueblo a la ciudad, ¿qué ondas? Y luego cuando regresas al individual, o sea, tiene esos planteamientos, sobre todo de la búsqueda individual en los diferentes aspectos. Qué interesante. Hace poco platicaba con una amiga de la gente que nos ha tocado salir
de nuestra ciudad o de nuestro lugar de origen y cómo es regresar, ¿no? Ese choque cultural que viene y todo eso está muy interesante. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito de qué trata. Y en tu caso, en el ensayo, Michelle, cuéntanos también de qué trata esta obra que se llama Nunca fuimos humanos. Con un nombre un poquito extenso también, ¿no? Ahí me falta otra parte. Sí, garantías y paradojas de la Constitución transhumanista. Exactamente. Pues bueno, creo que el tema principal es cuestionar la forma en que la actualidad nos dicen cómo tiene que ser el ser humano. Y eso implica que la noción antropológica que se está desarrollando es que el ser humano tiene que tener un destino tecnológico, pero muy específico, vinculado a una hibridación con las máquinas, ¿no? Y eso lleva a cuestionar cuáles son aquellos fenómenos que se están produciendo en términos de híbridos, por ejemplo, naturaleza, cultura, tecnología, aspectos orgánicos. Entonces lo que analizo son fenómenos de transhibridación, por así decirlo. ¿Cuáles son aquellas filosofías o aquellos discursos que nutren nuestra visión actual de lo tecnológico para constituir lo que definiríamos como seres humanos? Por ejemplo, el discurso actual diría que el ser humano tiene como destino desarrollar su inteligencia. Pero bueno, eso suena bien. El punto aquí es de qué manera. Bueno, implementando quizás ciertos chips o implementando ciertos dispositivos. Entonces, ahí ya hay un aspecto ideológico que hay que evidenciar para interrogar si en efecto la finalidad que le hemos puesto al ser humano viene, por así decirlo, formada a partir de una sola visión ideológica de la tecnología. Aquí me parece muy interesante el desarrollo también de esta obra y el conocerla un poquito más a fondo, porque sobre todo de unos cuantos años para acá, con el despertar de inteligencias artificiales, de mucha tecnología a la mano de todos, de repente hay generaciones que todavía se resisten y hasta satanizan un poquito la implementación de la tecnología, ¿no? En el desarrollo de la inteligencia humana o de los procesos humanos, la automatización y todo eso. Entonces, es importante ver esta otra parte más desarrollada en la humanidad, ¿no? En compaginación con la tecnología. Y me parece bastante interesante eso en particular que tú abordas, cómo quitarle eso que el cine, las redes sociales han implementado de que nos van a superar o nos van a desterrar o así, el uso de la tecnología y las máquinas, y ahora viéndolo desde un punto real, porque esto viene sucediendo de muchísimos años atrás a la fecha. Entonces me parece eso muy interesante que tú manejas y sobre todo en el sentido pues, de los seres humanos. Muchísimas gracias por estarnos compartiendo un poquito de lo que tratan estas obras. Yo quisiera también que nos compartieran un poquito de cuándo se enteraron, qué ganaron y qué sintieron, o si ya lo presentían, hablando de esas conexiones divinas, ¿no? De saber de que sí, con esto voy y es la bola ganadora, ¿no? No sé, a ver si me puedes contar un poquito de tu fan. Híjole, pues la espera fue larga, pero como te mencionaba, siempre creo que estuve los pies sobre la tierra de que si no pierdes no pasa nada, ¿no? Pero no dejaba de haber ese tipo de expectativa de hice mi esfuerzo y le aposté mucho. Sí tengo fe porque le trabajé al trabajo. Cuando pasó yo estaba en el trabajo, incluso estaba trabajando con mis alumnos ahí. Entonces checaba, sabía que en ese periodo tenía que salir, no te avisan, sale nomás la imagen en la página del ICC y lo tenía hasta fijado ahí para que me salga primero lo que salga de ahí. Y ya cuando veo la imagen, pues sale ahí de, ya están los resultados. Híjole, dije, la aplasté y estaban los niños en la clase y lo miré. Y lo primero que viene, curiosamente, siempre viene Crónica, pues es el primero que encabeza y miré Crónica. Nomás no miré mi nombre, miré el título, El Jardín que Habitamos. Pues sí, literalmente salí gritando. Y yo, ¿qué pasó, profe? Es que gané. ¿Pero qué ganó? Y salí corriendo. Yo no supe de la emoción. Y lo primero que le marco es a mi mamá, gané. ¿Qué tienen? Dijo, es que gané. Y pues ahí nos soltamos una chillona los dos. ¿No? Dije, pues cuando hay la emoción hasta lloras. Y ahí compartí con compañeros del trabajo y pues felicidades, Juan. Y yo creo que toda esa tarde estuve como que con una temblorosa, una euforia, porque realmente algo muy esperado y aparte esperado, muy trabajado, o sea, con mucho trabajo de fondo. Y dices tú, bueno, rindió frutos todo este trabajo que he estado haciendo. Entonces fue
creo que es de los momentos que te regala este tipo de certámenes, concursar, la emoción de eso y de compartir con los demás, ¿no? Me hubiera dado miedo hasta picarle así a la Sí. publicación y hacerle así, hacerle para abajo para ver si está mi nombre o no, pero muchísimas felicidades nuevamente en tu caso, Michel. El proceso de la sorpresa, ¿no? Como Sí. que es bien variable en cada persona. Sí, fíjate que yo recibí un mensaje de Ulises Corella y me decía muchas felicidades, ¿no? Y bueno, yo estaba trabajando Te también. spoileó, te Sí, spoileó. sí, entonces veo el título, ¿no? del libro, pero fue como una sensación extraña, como decir, ¿a poco sí, no? Y ya, o sea, como te digo, más bien fue como, más que la sorpresa, fue como una quietud, ¿no? Como decir, bueno, lo que sigue, ¿qué es lo que sigue? Pensar, bueno, ya en la publicación, y más que el concurso ganarlo, lo que a mí me emociona es tener el libro, ¿no? Y poder expresar con un público esas ideas y poder dialogar, más que nada. Son así visiones muy distintas, pero yo creo que la emoción, el gusto y la felicidad interna pues viene siendo la misma, pero sí esos caminos, ¿no? Que nos va llevando de una parte a otra en cuestión de la emoción y de la celebración también. A veces la celebrar, yo creo que yo hubiera hablado a mi mamá y vámonos todos a comer, a celebrar, pero qué bonito ver y conocer cómo fue que recibieron la noticia. Para todas aquellas personas que están pensando en enviar sus textos, en participar en la convocatoria del Libro Sonorense 2025, que por cierto ya está abierta, ¿qué les dirían como consejo de que se atrevan? Pues, o sea, ¿qué les aconsejarían a estas personas, hombres, mujeres, chicos, grandes? ¿Ustedes qué les dirían? Yo les diría que participen, pero siempre pensando en eso, que puede pasar cualquier cosa, y si en caso de que no se gane, la obra va a seguir enriqueciéndose. Yo he tenido la experiencia esa de que he participado, no ganan y reincorporo, sale otro trabajo de ahí y pues te da otros resultados. Realmente eso de mejor de perder o ganar, como que tiene que quitárselo para participar. Yo creo que eso fue lo primero como que yo al menos quité, de que si no pierdes, si ganas, pues celebras, pero si pierdes, no quedarte con la sensación de ya no voy a escribir. Entonces, si van a animarse, que no se queden con la sensación de no, pues no sirve, no, pues continúo y hay más oportunidades, pero sobre todo también que tengan la necesidad de esa, vuelvo a lo mismo, de comunicar. Es que tengo una idea que puedo comunicar y no cerrarse a que nada más es ese espacio. Si ya lo vuelvo a enriquecer y algo puede pasar. En tu caso, Michel, ¿qué les dirías como un consejo para que atiendan este tipo de convocatorias? Fíjate, podría parecer como contradictorio. Yo no dudo de que los que ganamos tenemos buenas obras, pero los concursos son muy variables. Es decir, igual, a lo mejor la misma obra en otra edición a lo mejor no gana, ¿no? Porque varía mucho de los jueces, varía mucho como del tiempo, de lo que en ese momento quizás se está leyendo, ciertas referencias. Entonces es como muy aleatorio de pronto, ¿no? Podríamos decirlo así. Obviamente hay calidad. Y digo esto porque si se busca participar, hay que partir de la premisa de que va a ser rechazado. Y no pasa nada. Hay que seguirlo trabajando. Entonces, el hecho de que se rechace un texto no implica que no sirva, ¿no? Hay que ajustar, hay que seguir trabajando. Y como señala Juan Miguel, pues bueno, al final lo importante es el oficio, el tallereo. Y si no cae ahí, pues quizá en otro certamen caerá. Y algo que es muy importante, que quizá no se dice mucho, es que participar en un concurso implica acotar tu texto para el concurso, ¿no? Entonces, checar bien las cláusulas, lo que dice la convocatoria y pensar en que un jurado te va a leer, ¿no? Si lo vemos en forma práctica. Pero hay que trascender también esa visión, hay que pensar también en escribir más allá de los jueces, ¿no? Creo que eso sería como, para mí, lo importante si alguien quiere participar en un concurso. Qué interesante, muchísimas gracias por seguirnos compartiendo de sus experiencias ahora en el concurso del Libro Sonorense 2024. Vamos a continuar con mucho más. Ellos nos van a comentar en un momentito un poquito de los consejos para futuros escritores o quienes ya se dedican a la escritura y quieren mejorar. Esto es Sonoverso.
Ya está abierta la convocatoria para el concurso de libro sonorense 2025. Para participar ingresa a www.isc.sonora.gov.mx. Te vas a la sección donde dice convocatorias. Una vez ahí vas a encontrar esta parte donde dice bases para participar en el concurso de libro sonorense 2025. Ahí encontrarás toda la información que necesitas saber. Las bases, la extensión de las obras, los géneros y todos los detalles que tú necesitas para poder participar. Después encuentra el link justo en la parte del registro. Le vas a dar clic ahí y cuando ya tengas tu obra terminada, llenarás con toda tu información y lo podrás cargar en esta parte donde dice añadir archivo. Una vez que lo añadas, solo presiona enviar. Y así es como podrás participar en el concurso de libro sonorense 2025. Para anunciar oficialmente la apertura de la convocatoria del 45 concurso de libro sonorense 2025. Este próximo año traerá importantes innovaciones pensadas cuidadosamente para enriquecer aún más el certamen y adaptarlo a las necesidades contemporáneas del ámbito literario. Me complace informarles que en la edición 2025 introduciremos un cambio significativo. El subgénero cuento será sustituido temporalmente por el subgénero especial literatura para infancias. Esta decisión responde a nuestro deseo de impulsar y promover la creación literaria enfocada en las niñas y los niños. El año 2026, otro subgénero se pondrá en descanso por un año para darle lugar a otro, y así sucesivamente. Hemos decidido eliminar por completo el envío físico de documentos para la participación en el concurso. Todo el proceso será completamente digital. Otra actualización importante consiste en ajustar las extensiones mínimas y máximas permitidas para las obras en varios subgéneros para que se adecúen así a los estándares actuales de concursos literarios nacionales e internacionales. Continuamos aquí en Sonoverso platicando con dos de los ganadores del concurso de libro sonorense 2024, Michelle Giovanni y Juan. Oigan, aquí va un espacio muy importante y muy interesante, sobre todo para todos aquellos que están listos para mejorar sus habilidades en cuestión de escritura, de literatura o que bien les gustaría algún momento concursar. Los artistas son seres que han seguido un caminito de desarrollo, de esfuerzo, de disciplina, de mucha pasión. No son seres inalcanzables, sino son seres humanos que le han dedicado mucho al arte que les gusta desarrollar. Y en esta ocasión, Juan y Michelle nos van a compartir un poquito de su expertise a manera de consejos para todos ustedes. Voy a empezar contigo, Juan. Adelante, este tiempo es tuyo para que nos instruyas. Okay, gracias. Y pues fíjate que no tengo una metodología como tal, siempre siento que soy muy vago en eso, pero dentro de eso que uno considera vago, hay una cierta organización que les puedo decir que muchas notas. Trato de estar anotando constantemente, sea en el teléfono o en un cuaderno, notas de ideas. Y siempre una idea pues me da pie para desarrollar un texto o una idea más profunda. Y dentro de esas, yo creo que ideas que se van formulando, es importante también el hecho de estar leyendo. No podemos dejar de paso el leer. Creo que eso te termina de abonar el no quedarte con algo de decir voy a escribir un texto y esa es la idea más original y no va a contaminarse los demás y nadie ha escrito sobre eso, sino que esa intertextualidad es bien importante a través de la lectura. Y ahí lo saco, por ejemplo, lees y esto te puede llevar a obras, desde obras clásicas, modernas, y tu texto se va a terminar de acomodar, ¿no? con la cultura popular, con la música, con la literatura. No está peleado en el caso de la crónica, ¿no? En el caso de la crónica, para enriquecerlo, para mí ha servido mucho el leer de la novela, del cuento, de la poesía, hecha a mano de muchas otras más vertientes. Y me gusta mucho como lo menciona Juan Villoro, dice que es como el ornitorrinco de la literatura porque está armado desde el ensayo, de la poesía, del cuento. La novela es un híbrido, sobre todo en este caso de la crónica. Y aparte de eso, es muy importante ser muy observador. A veces siento que soy observador de más en pequeños detalles que me dicen te vas en el viaje, pero tienes que ser muy observador desde los ruidos, sonidos o cosas que a lo mejor te parecen interesantes fuera de lo común, anotarlo. El cronista o la crónica yo lo considero como alguien muy observador. Investigar, sobre todo investigar, conversar mucho con las personas y si puedes viajar al lugar desde lo que vas a retratar, viajar. Aunque ya sea un dato histórico, o sea, meterte ahí en el contexto y seguir escribiendo. Pero yo puedo
decir que tomen notas, con muchas ideas, notas, que es a final de cuentas yo cuando estaba recapitulando para el libro me fui al blog de notas y ¡pum!, me puse a transcribirlas. Algunas deseché y otras se convirtieron en el título del libro o se convirtieron en la premisa para desarrollar el texto. Y creo que esa parte es muy buena, todos tienen ideas, anotar, pero sí acompañado de la lectura. La lectura es prescindible. Como mencionaba anteriormente, es igual como la cocina, no vas a poder cocinar si antes no pruebas los platillos, ingredientes, y ahí donde puedes hacer tu mezcla, donde puedes encontrar tal vez ese sabor diferente, pero no postularte como voy a escribir la obra del año diferente a todos, no me voy a contaminar, además no, el secreto está en leer a los demás, leer los diferentes géneros de literatura, es lo que a mí en este caso a mí me ha ayudado mucho con la crónica y sobre todo que hay crónica histórica, hay crónica hasta deportiva y trato ahí en el libro como de simular, de meter un poco, ¿no? de relatar un partido de béisbol con la crónica deportiva, con la crónica histórica y eso enriquece más, de no hacerlo tan rígido y pues a plantear la realidad, o sea, tú volteas a tu alrededor, todos tenemos algo que contar, pero siempre las formas son lo que va a definir tu libro, entonces que piensen mucho en la forma, cómo lo voy a contar. O sea, de seguro yo siempre digo, lo que estoy contando, yo sé que hay gente que tiene 5 veces más impresionante, pero es la forma que vamos a elegir. Y ahí es donde ya pueden, digo, eso lo aprenden a través de los libros. Wow, eso me gusta mucho porque de repente cuando uno va a hacer, ya sea escribir o cantar o bailar, el compararte, ¿no? Como tú decías, a lo mejor alguien lo hace 5 veces o más elevado o más bello o más intenso, o más específico y yo no, entonces el no perder eso, sino decir, oye, así lo hace él, en esta combinación de lo que yo he aprendido, pues lo puedo también ir mejorando de esta manera. Muchísimas gracias, Juan. Y contigo, Giovanni, ¿qué nos pudieras compartir? A lo mejor en cuestión de ensayo o de literatura en general, o incluso hasta de investigación, que te has dedicado también mucho a la investigación. Bueno, concuerdo bastante con lo que dice Juan Miguel, en el aspecto así muy práctico. Yo tengo mucho en mente algo que señalaba el maestro Hernán Lara Zavala, que falleció recientemente. Él decía, bueno, ¿cómo desarrollas tu propia voz literaria? Pensemos, ¿qué temas te gustan? ¿Los localizas? Entonces lee a personas que hablan sobre esos temas para ir encontrando a partir de ellos una voz un poco más personal. Al final, como señala, cada quien tiene su bagaje, va a poder reconstruir y reelaborar lo que está leyendo. Pero bueno, es un primer paso. Ahora, también hay otra idea que me encanta de Humberto Eco, que a propósito de la investigación hay un libro que se llama Cómo hacer una tesis, ¿no?, de Humberto Eco. Y prácticamente podríamos decir cualquier cosa sirve, ¿no?, para hacer una tesis, ¿no? Cualquier cosa sirve para desarrollar un texto. Entonces, eso implicaría interrogar qué es aquello que no se ve a simple vista, pero que está ahí. Y entonces implica desarrollar como una visión distinta sobre las cosas para reelaborar ese contenido en términos más formales. Ahora, en términos de formas o en términos estéticos, implicaría desarrollar una visión poética. ¿Qué quiero decir con esto? No pensar a la poesía o lo poético como algo que está externo al proceso de escritura, porque a lo mejor ni siquiera nos interesa escribir versos, sino más bien incorporar la parte poética como una posibilidad estética para desde nuestra visión, comenzar a escribir algo que va a ser propio. Es decir, cada quien tiene una forma distinta de percibir las cosas, los colores, las texturas, etc. Entonces sería cómo yo ante cierta situación podría percibirla de manera, por así decirlo, poética. Y eso está de manera muy interesante, por ejemplo, la poética de las cámaras, ¿no? Aquí que estamos en este espacio, la poética de compartir algo, cómo yo vivencio eso. Y en términos más filosóficos, hablaríamos de fenomenología, es decir, cómo acontecen las cosas en mi conciencia. Y a partir de eso ir reconstruyendo, porque no es lo mismo cómo acontece para ti, por ejemplo, el fenómeno del amor que para mí. Entonces, a partir de mi experiencia puedo escribir eso, ¿no? ¿Cómo sería darle voz a aquello que yo capto de manera especial? Y como somos diferentes, la escritura va a ser distinta en cada uno. Entonces no hay que buscar propiamente la originalidad en ese sentido, ¿no? Hay que comenzar a construir desde la propia voz. Y algo que es muy importante y en términos prácticos, podríamos hacer un ejercicio muy sencillo. Ponte a escribir, por ejemplo, 2 minutos sin parar, cualquier cosa que venga.
y vas a ir descubriendo como aquellos temas que tienes más palpables y quizá vas a encontrar un hilo conductor que podrás desarrollar después de una manera, ahora sí, más profesional, por así decirlo. Qué bonito, qué interesante. Cuando ustedes van a escribir algo, ¿no? A lo mejor no una obra para concurso, pero a lo mejor que traen ganas, ¿no? Se despertaron un día inspirados o simplemente quieren hacer un ejercicio, ¿no? Creativo o algo. ¿Qué es lo que ustedes realizan así, más que nada, enfocado hacia el hobby, ¿no? Hacia el pasatiempo? ¿Cómo es un ejercicio que ustedes realizan de creatividad o algo que hacen por pasatiempo enfocado a la literatura? ¿Tienen alguna dinámica para realizarlo? No sé tú, Giovanni, a ver. Pues bueno, es muy interesante la pregunta porque en mi caso varía. O sea, hay gente de rituales, ¿no? Sí. En mi caso yo diría que no tengo como un ritual específico, más bien es como aventurarme. Es decir, la osadía de que la literatura me encuentre, por así decirlo, pero trabajando. Y está esta frase, ¿no? Si la inspiración, que te encuentre trabajando, ¿no? Sí. Entonces, más que pensar en inspiración, para mí es como, ok, voy a abrir, por así decirlo, un campo en el que voy a expresar o voy a ordenar algo que estoy pensando. Y entonces ver como un diálogo en el texto. Ok. Fíjate que va muy combinado, como dice Giovanni, de escribir y después tratar de ver si se hila con algo más. No lo cuestiono tanto. Si tengo algo una idea vaga, a lo mejor después la dejo como ocurrente, nada que ver, la suelto y me pongo a escribir sin pensar. Ahí sí no pienso en forma, solamente suelto y puede ser como un relato. Después digo, bueno, ya le voy a dar forma de crónica o algún tipo de otro tipo de narrativa. Pero para mí es soltar, sin pensar ya en que va para un texto, para un libro, para un curso. No, que sea nada más la idea. Y a partir de esas ideas que dejo sueltas, rescato muchas ideas que se profundizan más o se complementan o que las dejo más o menos parecidas, pero sí llevan su trabajo. Pero creo que es como que el desfogue de no estar pensando siempre en que va para un libro, no estar pensando que va para un certamen, solamente escribirlo, relajarlo y salen cosas pues muy interesantes, sobre todo porque lo hiciste con gusto, ¿no? Y ya se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Michelle, por habernos acompañado en esta segunda emisión de Sonoverso. Les recordamos que, bueno, vienen muchísimos más capítulos con muchos artistas y lo que nos van a compartir estoy segura que les va a encantar. Esto fue Sonoverso, un programa impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. Muchas gracias.